Buenas noches, jóvenes. ¿Se escucha? Buenas noches, jóvenes y jóvenes en la fe también, no tan mayores. ¿Cómo están? Qué bueno, realmente pues en esta noche siento una gran responsabilidad porque no es como impartir una clase secular, sino que realmente es impartir algo que el Señor ha hablado a mi vida y que realmente me vi confrontada con esta enseñanza que Dios habla a mi vida. Y es por ello que también quiero compartirla a ustedes, porque sé que el Señor nos llama a recordar día a día el propósito por el cual fuimos llamados, y a veces nos entretenemos en las cosas del mundo, nos entretenemos en nuestras ocupaciones y hacemos a un lado realmente el propósito por el cual fuimos llamados. Y es por eso que en esta noche yo les voy a compartir lo que el Señor habló a mi vida, y esta enseñanza se titula Llamados por el Evangelio. Y para comenzar con esta enseñanza, me gustaría ir por favor a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 al 15. Dice: en cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación, una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos, y por creer en la verdad. Él los llamó a la salvación cuando les anunciamos la buena noticia. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesús el Cristo. Con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que le transmitimos tanto en persona como por carta. Y vamos a orar. Yo sé que ya oramos como 2 veces, pero quisiera poner este tiempo para que sea el Señor hablando a sus vidas y a mi vida nuevamente, y no sea el conocimiento lo que se preparó, sino que realmente sea el poder del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche, mi Dios. Gracias, Padre, porque el día de hoy estamos aquí, Señor, por tu mera gracia, Padre. Gracias, Señor, porque entendemos y creemos, Padre, que dependemos de manera total, Señor, de tu gracia, Padre. Gracias por tu misericordia, Señor, por tu bondad, por tu amor, Padre. Y gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, mi Señor, con el cual nos has sellado, Padre, para ser testigos, mi Dios, hasta los confines de la tierra, Señor. Hoy rogamos, Padre, para que tú abras el entendimiento, Señor, para que tú abras nuestro entendimiento, abras nuestros oídos, Señor, abras nuestros ojos espirituales, Señor, y abras nuestro corazón, Señor. Permite, Padre, que en esta noche, Señor, nuestro corazón sea sensible, mi Dios, ante tu palabra, Señor. Que nuestros oídos realmente, Señor, sean ese filtro, Padre, para que tu palabra, Señor, llegue, Padre, a nuestro corazón, Señor, y no llegue solamente a nuestra mente, Padre. Te damos gracias, Padre, por cada persona que le permitiste llegar, Señor. Gracias por aquellas personas que nos visitan por primera vez, mi Dios. Y te pido, Señor, que seas tú hablando, mi Dios, con claridad, Señor, y que seas tú tomando este tiempo, Padre, que Brenda en esta tarde, Señor, solamente comparta, mi Dios, la fe que tú le has dado, Señor, y que sea tu Santo Espíritu vertiéndose en mí cada día, Señor. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús Cristo. Amén. Bueno, pues les voy a dar una pequeña introducción de por qué es esta enseñanza. A través de esta enseñanza, el Señor me confrontó porque me llevaba a preguntarme si realmente el tiempo de vida que Él me está prestando lo estoy rindiendo para servirle. Y muchas veces hemos escuchado que el árbol fue creado para estar en la tierra, que el pez fue creado para estar en el agua, y que el hombre fue creado para estar con Dios, para estar no solamente con su creador, sino con el Padre, ¿verdad? Que nos formó y que desde el vientre de nuestra madre, Él nos eligió y nos predestinó para dar a conocer la buena nueva de salvación. Y es por ello que el Señor me recordaba que en medio de entre tantas ocupaciones que yo tengo,
Realmente el Señor me decía, Brenda, ¿qué estás haciendo con la vida que te estoy prestando en la tierra? Y es por ello que también quiero transmitirles y que se hagan esa pregunta. ¿Qué están haciendo con el tiempo de vida que el Señor les está permitiendo? Porque muchas veces llenamos nuestras agendas o nuestras actividades y nos comenzamos a volver como idólatras en cuestión de que es todo primero lo mío, es todo primero lo mío y después lo del Señor. Cuando si recordamos nuestro llamado, fuimos creados primeramente para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Quizás tenemos agendas saturadas que nos impide convivir con nuestros hermanos o con el prójimo y a través de esas reuniones podamos dar el testimonio y podamos seguir edificando sobre el fundamento que ya nos ha sido dado. Tal vez también con todas estas situaciones en las que nos entretenemos o destinamos mayor tiempo de nuestro día, nos hemos olvidado del propósito por el cual fuimos creados, cuando nos dejamos llevar por las corrientes del mundo o por todas las cosas, tentaciones que ofrece Satanás. Y muchas veces lo hemos relacionado bueno, también lo voy a relacionar con lo físico, pero muchas veces lo hemos llevado como, pues, tanto tiempo pasas que en Instagram, tanto tiempo que pasas en Facebook, en TikTok y en todas esas cosas, ¿verdad? Pero realmente en mi caso el Señor me llevaba a esa confrontación porque yo le dedicaba mucho tiempo al trabajo. Y ciertamente no está mal que trabajemos, pero cuando desviamos nuestros ojos de quien verdaderamente nos ha llamado, entonces ahí fue cuando realmente fui quebrantada y dije, Señor, ¿qué estoy haciendo con el tiempo que me estás permitiendo? ¿Estoy realmente sirviéndote? ¿Estoy realmente...? Porque bien podemos pensar que servimos en un área en la congregación, que estamos en algún ministerio o que tenemos servimos de alguna manera, pero realmente podemos estar lejos de Dios. Podemos no estar escuchando su voz, podemos realmente estar olvidando el llamado por el cual fuimos creados. Y eso pues duele, ¿verdad? Porque muchas veces pues no nos gusta escuchar la verdad, pero pues la verdad, la palabra de Dios dice que la verdad os hará libres y realmente cuando el evangelio sigue limpiando toda área de nuestra vida, produce dolor, pero produce gozo también. Y vamos a leer Romanos 8:30, por favor. Y dice, después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acerquen a Él y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Amados hermanos, no somos cualquier ser humano, no somos criaturas de Dios, sino que ahora, si hemos creído el evangelio, verdaderamente somos hijos de Dios. Realmente, si somos hijos de Dios, debemos estar ejerciendo el llamado por el cual fuimos creados. No fuimos creados solamente porque a nuestros papás pues fuimos el pilón o porque no lo tuvieron en cuenta, sino que realmente el Señor nos permitió nacer con una razón. Y vamos a verlo un poquito más adelante. Me gustaría que nos preguntáramos, que nos hiciéramos 3 preguntas. ¿Cuántas preguntas? 3 preguntas. La primera es, ¿estoy verdaderamente creyendo que fui llamado por Dios mediante Cristo? La segunda pregunta, ¿para qué fui llamado en Cristo? ¿Realmente conozco la razón por la que fui llamada en Cristo? Y la tercera pregunta, ¿estoy respondiendo fiel y verdaderamente al llamado que Dios me ha dado? Ahora bien, la responderemos un momento, bueno, más después. Ahora me gustaría hablarles realmente de qué significa llamamiento. ¿Alguien tiene alguna idea de qué significa llamamiento? ¿Cómo? Una vocación. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quién más da un ejemplo? Nadie, bueno, les voy a decir. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se mencionan aproximadamente 700 veces la palabra llamamiento, pero el llamamiento también no solamente como sustantivo, sino como adjetivo y como verbo. Es decir,
y Dios llamó las aguas, y Dios llamó en el principio, en Génesis, ¿no? Y Dios llamó la luz. Y después vemos, por ejemplo, cuando el Señor me habla de que realmente si estaba ejerciendo el llamamiento que Él me había hecho, eso lo leí en Éxodo. El Señor comenzó a hablarme a través del libro de Éxodo. Entonces, bueno, ya estábamos en las variantes, ¿verdad? Verbo, adjetivo, sustantivo, y que aparecen alrededor de 700 veces el llamamiento, el llamado o el llamar. Entonces vamos a ver un poquito más del significado de la raíz de la palabra llamamiento. En cuanto al origen de la palabra, proviene del griego, kaleo, klesis, kletos, y tiene varias aplicaciones en la escritura, como ya se los había mencionado, verbo, adjetivo y sustantivo. Pero en este caso, bueno, en esta ocasión vamos a tomar kleis, que significa llamado divino de cada hombre como acontecimiento histórico en específico. Entonces, bien, hemos conocido que el llamamiento, valga la redundancia, pero es ese llamado divino de cada hombre como acontecimiento histórico en específico. Es decir, nosotros fuimos creados para trascender compartiendo el evangelio, para multiplicar esa imagen y semejanza que el Señor nos dio en un principio. Vemos cómo el Señor ha llamado a las personas que Él tiene preparadas desde la eternidad. No solamente el Señor nos llama para un momento específico, sino que creemos que si nuestra vida se llega a terminar en no sé, por ejemplo, mi vida que se termine en noviembre de 2023, ¿no? Creo que yo no fui llamada para vivir hasta el 2023, sino una eternidad con Cristo. Es por ello que el llamamiento es un llamamiento eterno. Bien, con un llamamiento general como hijos de Dios, pero también tenemos un particular que el Señor nos va mostrando en nuestra vida de fe, es decir, en qué ministerio nos vamos a desempeñar, en qué ministerio le vamos a servir. Pero en esta noche vamos a hablar de ese ministerio que todos tenemos como hijos de Dios. Dios hizo el llamamiento a Moisés, también a Samuel. Creo que hace dos enseñanzas o tres enseñanzas del pastor veíamos cómo Dios llamó a Juan, también, ¿verdad? Que preparó el camino para el Mesías. Vemos también que Dios llamó a Esteban, que Dios llamó a Pablo y entre muchas otras personas que el Señor llamó, pero vemos que los llama con el mismo propósito, aunque ellos fungieron o vivieron de una manera particular aquí en la tierra, que se dedicaban quizás a diferentes actividades, pero a la vez el Señor los dirigía a vivir una vida con un propósito, a realmente desempeñar ese llamado que el Señor les había dado, que era el compartir el evangelio de Cristo. Y para eso nosotros también somos llamados, amén. Bien. Ellos habían respondido a su llamado mediante la fe y la esperanza de la venida de Jesús el Mesías, puesto sus ojos en el autor y consumador de la fe. Y el verdadero ejemplo que creo que Dios nos ha dado es la vida de su Hijo, quien verdaderamente cuando vino a la tierra como hombre, obedeció y cumplió su ministerio hasta que el Padre lo llama y Jesús muere en un madero, pero creemos que no solamente murió en un madero, sino que resucitó y que ahora está reinando y está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Amén. Bien, es verdad que en nuestra vida de fe hay un nacimiento, hay un llamamiento, hay una respuesta, hay una santificación y eso nos lleva a aferrarnos a la esperanza. Y vamos a hablar un poquito más de ese nacimiento. Somos llamados, más bien el Señor nos permite nacer con un propósito. Cuando nosotros tenemos ese propósito y lo hemos creído, el Señor nos hace ese llamado, que solamente es por la gracia de Dios. Después tenemos una respuesta. Si ustedes recuerdan el pasaje de Samuel, ¿ustedes recuerdan cómo respondió Samuel al llamado del Señor? Heme aquí estoy, Señor, úsame. Y pues aunque quizás Pablo no le dijo de la misma manera, Pablo reconoció la voz del Señor, reconoció ese llamado y siguió con el propósito que el Señor le había llamado.
Y de la misma manera, nosotros somos también llamados a que una vez que nosotros escuchamos la voz de Dios, y ojo, creo que eso se me olvidó porque estaba más arriba, pero cuando nosotros nos envolvemos en todas las cosas del mundo, perdemos esa sensibilidad de escuchar la voz de Dios. Nos envolvemos de tal manera que pensamos que, a mí me llegó a pasar que yo decía, ay Señor, pues ya no te escucho, quizás ahorita no tienes respuesta para mí, pero estaba envolviéndome realmente en ocupaciones que el Señor quizás no me había llamado y entonces hacía a un lado la palabra de Dios. Entonces, realmente cuando el Señor me llama, está esa necesidad de decir, Señor, quiero escucharte, no permitas que deje escuchar tu voz, porque cuando dejamos de escuchar su voz, entonces existe el peligro, bueno, hay el peligro de que el enemigo tome ventaja y entonces podamos regresar al mundo, podamos regresar a esa esclavitud de la cual fuimos sacados. Y entonces, bien, eso fue un paréntesis porque se me olvidó arriba, pero ahora vamos a ver que estábamos regresando al nacimiento, al llamamiento, a la respuesta que nosotros damos al Señor. Y pues claro, ¿verdad? Que si reconocemos su voz y el Señor pone en nuestro corazón el deseo de responder, Señor, usa mi vida y ayúdame a responder de la manera correcta para lo cual fui llamada. Entonces, después de esta respuesta, hay la santificación. Bueno, viene la santificación. Y cuando viene esa santificación es cuando realmente yo me aparto del mundo para vivir y darle la gloria a Dios. Y jóvenes nuevos y no tan nuevos, quizás escuche como una religiosidad, pero el Señor nos ha llamado a apartarnos del mundo. Vinimos a este mundo, pero no somos de este mundo. Venimos a compartir la palabra, pero no venimos a revolvernos y a mezclarnos con lo que no es la palabra. Ahora, después de esa santificación, cuando estamos como en esa intimidad que Roxy, que Dios mencionaba a través de la vida de Roxy, el Señor nos cautiva más para entonces estar aferrados a la esperanza de salvación, aferrados a no decir, ay Señor, pues quizás ya te tardaste y no vengas. Quizás estoy trabajando en vano, o quizás me estoy santificando en vano, o quizás esto es pura mentira. Sino que realmente cuando he creído en ese llamado, mi vida es apartada cada día para darle la gloria a aquel que vino y murió por mí. Vamos a ver que dentro de este proceso podemos fallarle a Dios porque somos humanos, no estamos exentos a fallar. La naturaleza pecaminosa sigue en nosotros, pero el Señor por su gracia nos ha dado de su Santo Espíritu para redarguirnos y para realmente apartarnos cada día de lo que no le agrada al Padre. Entonces, pues no somos exentos de fallarle al Señor, pero por ello rogamos a Dios y al Espíritu Santo para que nos encienda el fuego y clamemos para responder a su llamado. Jóvenes, cuando nos dejamos cautivar por las cosas del mundo, es fácil que nuestro aceite se esté terminando y no nos demos cuenta. Es fácil que ya no seamos la luz que algún día fuimos. Pero ustedes creen que Dios es mentiroso para cuando dice su palabra que nosotros somos la luz y la sal del mundo, que de momento se apague y se prenda y se apague y se prenda. Sino que realmente debemos estar anhelando el permanecer en ese llamado que el Señor nos ha dado. Amén. Dios nos creó con un propósito, con el llamado en el cual Dios nos hace aptos para creer y para compartir su evangelio. Y somos llamados a multiplicar la imagen y semejanza de Dios en la tierra. Y algo que me llamaba la atención leyendo Éxodo, cuando Dios da los mandamientos, Él dice, no se hagan ni imagen ni semejanza de nada aquí en la tierra. Y decía, Señor, es que a veces hacemos ídolos creyendo como a nuestra manera, ¿no? Como lo que les decía, como es mi tiempo y me vuelvo un ególatra, un idólatra, un egoísta, nuevas palabras, y me vuelvo un egoísta y realmente me olvido de lo que fui creado. Realmente ya Dios no tiene el primer lugar de mi vida y entonces es cuando el Señor vuelve a voltear mis ojos y me recuerda su llamado, pero esto solamente es por su gracia.
porque dice la palabra también que no hay nada bueno en nosotros y que ni uno siquiera busca a Dios. Todo eso proviene del Padre. Y ahora que hemos creído en su Hijo, entonces que hemos creído también que al creer en su Hijo somos sellados por el Espíritu, rogamos para que el Espíritu cada día, cada noche, cada mañana, cada tarde encienda el fuego de su Santo Espíritu para poder ser una generación viva. Pero para poder ser una generación viva, primeramente debo creer que he sido llamada por Dios. De lo contrario, yo no puedo ir a querer salvar al mundo cuando yo ni siquiera sé o ni siquiera estoy creyendo que soy salva o que no soy salva. Y en ocasiones, pues, se puede dudar. Bueno, en ocasiones se ha visto la duda o ha habido confusión, pero todos esos son ataques y estrategias del enemigo. Por eso cada día debemos estar revestidos de la armadura del Cristo. Debemos estar leyendo su palabra, debemos estar orando, debemos estar compartiendo su evangelio, porque ciertamente cada vez que compartimos el evangelio, el Señor nos sigue llamando al arrepentimiento y nos sigue llamando al perseverar firmes en esta fe, porque vemos cómo hay gente que se sorprende de una manera que digo, Señor, esta persona ya estaba preparada, pero nadie lo sabía, solo tú nos mandaste. Pero hay otras personas que quizás no responden de la misma manera, pero el Señor tiene su tiempo y el Señor nos invita a no desanimarnos por la respuesta que vemos, sino que le creamos a que aquel a quien nos ha llamado y que podamos creer que el campo está preparado. Y como decía Dios a través de la vida de Roxy, que jóvenes podamos ser un ejército capacitado y preparado para ir a anunciar las buenas de salvación. Es verdad que salir al campo no es fácil, pero confiemos que Dios nos ha dado de su Santo Espíritu y que hemos creído en la fe que vence al mundo. Amén. ¿Están aquí o no están aquí? Ok, vamos a ver entonces que después de que Dios nos crea con un propósito y que nos hace aptos y que nos capacita para compartir su evangelio, la respuesta inmediata de nuestra parte es: Señor, usa mi vida. Señor, prepárame, capacítame en esa intimidad. Claro que después vienen, por ejemplo, los entrenamientos que hemos tenido y que son de gran bendición, porque como hermanos seguimos conociendo a nuestro Dios, pero la relación con el Señor es algo personal, porque a mí me llegó a pasar también que me confrontó antes el Señor, ya más antes, como un año y medio por ahí, en la que yo decía: Señor, ¿realmente estoy creyendo tu evangelio o es algo que conocí intelectualmente? Es algo que yo al leer en las escrituras dije: pues sí es verdad. Pero yo decía: Señor, realmente ayúdame a creer, ayúdame a mantenerme firme, porque yo no puedo, pero tú lo puedes hacer en mí. Entonces, pues vemos que el Señor nos ha llamado con un propósito, que tenemos una respuesta inmediata, y esto es por la convicción que Dios me ha llamado para reflejar su amor y su misericordia y justicia a través de nuestro evangelio al mundo. No es algo que yo haya dicho como en mis propias fuerzas, o yo haya dicho: sí, voy a servir al Señor en este momento, sino que el Señor tiene un momento en el que ya dispuso mi corazón para dejar todo aquello que me aparta de Él, y entonces ahora yo puedo seguirlo. Y la situación es como mantener, dice también la palabra de Dios, ¿no? El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y es que a través de ese trayecto, caminando en el único camino que nos da vida eterna, que nos promete la salvación, estará el enemigo queriéndonos hacer caer. Estará el enemigo queriendo que nuestro pie resbale. Pero, amados hermanos, debemos estar creyendo que el evangelio es la perla de gran precio por la cual debemos de dar todo. Y ruego al Señor que realmente me ayude a dar mi vida por el evangelio. A veces somos pasivos
Y yo me incluyo porque necesitamos realmente ser confrontados por el poder de su Espíritu Santo para decir qué estamos haciendo. Y que en esta noche verdaderamente Dios nos inquiete para preguntarnos si estoy respondiendo a su llamado, si realmente estoy creyendo. Muchas veces nos asombramos de la manera en la que salen a, bueno, en lo personal, cómo salen a compartir el evangelio en otras naciones y como en específico me asombra como la manera en la que salen los jóvenes. Y yo digo, Señor, pero aquí somos pues un poco de gente joven. ¿Por qué no salimos a compartir el evangelio? Es algo que debemos preguntarnos porque no es algo que vamos a forzar, no es algo que digamos, pues aquí en noviembre de 2022, lo voy a recordar un año, noviembre de 2022, vamos a salir 15 jóvenes o vamos a formar el equipo para salir a hacer la evangelización de León y de Guanajuato, y si el Señor nos permite de más estados, bueno, primeramente pues de nuestras colonias, ¿verdad? De nuestras familias, pero realmente es algo que el Señor va a poner en nuestro corazón. Es ese dolor por las almas y es esa, Roxy lo mencionaba alguna vez, es ese interés que el Señor pone en nosotros como su interés principal. O sea, es cuando el interés del Señor baja realmente a mi vida y ahora se hacen mis intereses. Es cuando realmente sus propósitos son mis propósitos y cuando yo hago a un lado mis propósitos, mis sueños, mis metas, mis planes y ahora vivo para dar la vida por el Señor. ¿Estamos entendiendo? Amén. Bueno, después de la respuesta inmediata viene la santificación. Esa santificación es cuando somos consagrados y apartados para el servicio de Dios, creyendo que Él pagó el precio mediante su sangre preciosa que nos hizo libres del pecado. Ahora ya no vivimos intencionalmente, ya no vivimos practicando intencionalmente el pecado, sino que es la obra del Espíritu Santo en nosotros como hijos de Dios para que día a día estemos apartándonos de todas las corrientes de este mundo para vivir la vida verdadera que está en Él. Después de esa santificación que viene, la esperanza, ¿verdad? Estar aferrados a la esperanza de salvación. Y esa esperanza nos ayuda no solamente a esperar, sino a preparar su regreso. Y después que vemos este nacimiento, este llamamiento, esta respuesta, como dijimos, inmediata, esta santificación, ¿y qué viene después? ¿Están poniendo atención? La aferración, bueno, aferrados al pacto. Aferrados al pacto. A ver. Y bueno, después que hemos visto esto que ocurre en nuestra vida, ahora vamos a ver las características del llamado que nos hace Dios a través de Cristo. Amén. Bueno, la primera es, ¿quién es quien nos llama? Dios, ¿verdad? Y esto es solamente por su mera voluntad, no es algo que yo haya dicho como que, quiero servir al Dios que creó el cielo y la tierra, sino que es algo que el Señor realmente pone en el corazón de cada uno de nosotros. Segunda de Tesalonicenses 2:14, por favor. Y le voy a pedir a alguien que me ayude, se me está secando la voz. Si no traen Biblia, pueden leerla acá. ¿Nadie? Amén. Dice, para esto Dios los llamó por nuestro evangelio, dice en esta versión. Bueno, en esta versión. Por nuestro evangelio a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y es algo que solamente proviene de Dios.
que estaba en el corazón de Dios destinar a Lilo, a Claudia, a cada uno de nosotros, para que desde el vientre de nuestra madre fuéramos formados y que en el tiempo específico que el Señor decidió, los llamara para reclutarlos y servirles a aquel a quien nos había reclutado. Amén. Bueno, Dios nos llama, primera característica. Cuando Dios nos hace el llamado, significa que ahora pertenecemos a Cristo. Vamos a ver Romanos 1:6, por favor. Leti, ¿me ayudas a leer, por favor? Amén. Pues en la versión de acá dice, ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Ahora ya no, mi vida no me pertenece a mí. Ahora Brenda ya no vive más para cumplir cada sueño y cada meta que Brenda se había planeado, sino que ahora pregunto a mi Dios qué sueños y qué planes tiene para mi vida. ¿Qué es lo que Él anhela que Brenda haga en la tierra? ¿A dónde tiene que ir Brenda? Y realmente pues que el Señor nos guíe para que cada paso que demos no erremos y demos al blanco. Ahora vemos que pues pertenecemos a Cristo, fuimos llamados por Dios, pertenecemos a Cristo y ahora somos libres. ¿Cuántos creen que somos libres? Bueno, pueden pensar, ¿cómo que soy libre si ahora ya no hago lo que yo quiero? Pero ser libre significa creer que el Señor me ha liberado de Satanás, del pecado y de estar separado de Dios. Ahora yo no camino dirigiéndome y yendo al mundo, sino que ahora creo que el Señor me ha hecho libre y que Jesús pagó el precio por esa libertad. Amén. Entonces dijimos que Dios nos llama, que pertenecemos a Cristo, que somos libres. Y ahora, en esa libertad, quiero ir a Gálatas 5:13, por favor. ¿Alguien quiere leerla? Amén. Esa libertad nos lleva a servir a nuestro prójimo. Esa libertad que el Señor nos ha dado por su mera gracia nos lleva a dolernos por lo que le está pasando al prójimo, a mi hermana, a mi hermano en la fe. Y ya no utilizo como esa libertad que el mundo piensa para vivir la vida, como dicen los jóvenes, bueno, también soy joven, pero yo no digo eso. Cuando como que se les va a acabar el mundo y entonces viven la vida, ¿no? ¿Cómo se dice? La vida loca, no, o sea, pues sí, pero dicen otra palabra, no otra palabra, pero utilizan otra expresión. Bueno, sí, el chiste es como que se les va a acabar la vida y por eso ellos disfrutan la vida. Realmente cuando entendemos esa libertad, como dice aquí, ya no la usamos para satisfacer los deseos de la carne o de la, ¿cómo dice aquí? Pecaminosa. Los deseos de la naturaleza pecaminosa, sino que realmente ahora vamos en esa libertad y nos presentamos delante de Dios creyendo que ya no hay ningún impedimento, ningún velo, ninguna cortina y que entonces Él me escucha y Señor, aquí estoy para que me lleves a donde tú quieras y que me dirijas con la persona que tú tienes preparada, con la persona que necesita escuchar tu evangelio. Amén. Y esa persona primeramente es uno y luego ya viene el prójimo, ¿verdad? Ahora vamos a ver ¿quién recuerda las características? Que Dios nos llamó, que pertenecemos a Cristo, que somos libres,
que tenemos, bueno, la que sigue, tenemos esperanza a través de este llamamiento. O sea, no significa que, pues ya nací, fui llamada, estoy santificándome para el Señor y bueno, ¿qué sigue? Sino que realmente el Señor pone esa esperanza en nosotros para permanecer firmes y para no desviarnos. Y entendemos entonces, Efesios 4:4, por favor. ¿Alguien que quiera leerlo, por favor? Amén. O sea que aquí nos confirma el Señor que tenemos una esperanza que no avergüenza, es una esperanza que nos va a permitir ver a nuestro Señor Jesucristo regresar. Y que si nuestros ojos físicos no lo ven, tenemos esa esperanza que el Señor nos va a tomar cuando Él venga. Amén. Y dice pues que hay un solo cuerpo y un solo espíritu, ¿verdad? Y a eso somos llamados como hermanos, que podamos disfrutar de esa unidad. Quizás somos, bueno, disparejos o tengamos como diferentes situaciones o gustos o, pues sí, como gustos, ¿no? Pero lo que nos debe de unir no son, bueno, he visto que aquí personas pues sí se identifican por los gustos, etcétera, pero realmente cuando el Señor nos llama, podemos reposar y seguir trabajando para aquel quien nos ha reclutado. Amén. Bueno, esa esperanza es una vida eterna y creemos que nuestra misión no es temporal. Si bien no es sencilla, pero confiamos que Él ha consumado la obra que el Padre le envió y de la misma manera somos llamados a terminar la carrera. Hebreos 9:15, por favor. Kim, ¿me ayudas a leer, porfis? Amén. Es Cristo quien dio su vida por nosotros y que ahora es el nuevo mediador de un nuevo pacto para que podamos estar confiados que nuestra herencia no es una herencia física como humanamente acostumbramos darla, sino que realmente esa herencia que el Señor nos promete es una herencia eterna y es el estar disfrutando de estar en su presencia, como cuando cuando Adán y Eva estaban en un principio disfrutando la vida eterna con el Padre. Bueno, la vida, ¿verdad? Hasta que fallaron y pecaron y desobedecieron. Ahora vemos que es otra característica es que el Señor nos lleva de constante a esa santificación. Nos lleva a la santidad porque Él es santo, amén. Y pues no podemos estar con pecado y estar delante de Él, ¿verdad? Porque pues la palabra de Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Y entonces significa que somos apartados para Él, dejando todas las corrientes de este mundo. El llamamiento lleva a la santificación, al morir a mi carne, a servir no solo a mi Señor quien me ha reclutado, sino a mi prójimo y dolerme por los miembros del cuerpo, siendo esclavo de Cristo. La santidad no es condición previa del llamamiento, sino que es un resultado del llamamiento que he creído que he sido llamada. Amén. Entonces, esa santidad realmente es la que el Señor por su gracia me ayuda a que cada día, apartándome del mundo, pueda tener los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, pueda tener los ojos en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Amén. Bien, ahora vamos a responder las 3 preguntas. ¿Quién quiere responder la primera? No, no es cierto, la voy a responder yo. Dice, la primera pregunta, ¿estoy verdaderamente creyendo que fui llamado por Dios mediante Cristo? Segunda de Pedro 1:10, por favor.
Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Jóvenes, día a día debemos preguntarnos si estamos realmente creyendo que Dios nos ha llamado y nos ha elegido para darle la gloria y la honra a Él. Realmente es un privilegio. Hemos visto las características y tal vez ustedes se puedan imaginar y digan, ay, pero pues es que soy joven y cómo voy a dejar todas esas cosas. Pero realmente cuando recibimos de su espíritu, no nos es costoso, no nos cuesta, sino que creemos que si fuimos creados para estar con Dios, fuimos creados para vivir para Él y para apartarnos de todo aquello que a Él no le agrada. Entonces, pues, me faltó el 11, ¿lo pueden poner, por favor? Dice, entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Para qué fuimos llamados en Cristo? Fuimos llamados para la salvación, pero también para la santificación, y todo esto se engloba en la fe o en el acto de creer en nuestro Señor Jesús el Cristo. Segunda de Tesalonicenses 2:14, por favor. ¿Alguien quiere leerlo? Alguien que sienta que está cabeceando. Amén. ¿Quién nos ha llamado entonces? Dios. ¿Y para qué nos ha llamado entonces? Para participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vemos también que somos llamados para que podamos tener parte en el reino de los cielos. Amén. Vamos a Primera de Tesalonicenses 2:12. Le rogamos, los alentamos y les aconsejamos que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. Amén. Vemos también que el Señor nos llama para tener esa común unión con Él. Vamos, por favor, a Primera de Corintios 1:9. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces tenemos esa invitación de parte del Señor para poder gozar y disfrutar de la común unión con su Hijo. Amén. Y bien, pues ese llamamiento o esa razón por la que fui llamada también es para servir a mi prójimo. Primeramente es para servir a Dios, pero también es para ser sirviendo a mi prójimo. Amén. Dice en Gálatas 1:15-16, por favor. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Entonces, aquí vemos que somos llamados para compartir con nuestro prójimo. Dice que los gentiles, que me reveló a su Hijo para ir a proclamar a los gentiles. Hermanos, la gente necesita escuchar la buena noticia. La gente necesita escuchar de la fe que salva al mundo. Hoy en día estamos escuchando muchas cosas en redes sociales, menos la verdad que salva. Estamos viendo diferentes cosas, menos que un día, no muy lejano, nuestro Señor Jesucristo va a volver. Y entonces que el Señor nos encuentre haciendo su voluntad y nos encuentre con la fe correcta, ¿verdad? Como dice en Lucas, que si cuando el Hijo del Hombre venga hallará fe en la tierra, debemos realmente estar pidiéndole al Señor que aumente nuestra fe, que no permita que seamos
seducidos por el mundo, sino que nuestra mirada siempre esté en las cosas de arriba. Que nuestros ojos estén en el blanco, que nuestros ojos estén en el autor y consumador de la fe para poder ser esas saetas que van al blanco. Amén. Entonces vamos a responder la pregunta número 3. ¿Estoy respondiendo fiel y verdaderamente al llamado que Dios me ha dado? Vivir de manera activa la fe es lo que me lleva a mostrar lo que dice en Santiago, que la fe sin obras es muerta y que realmente las dos van de la mano. Entonces, para que realmente yo pueda estar testificando al mundo, rogamos al Padre para que podamos estar dando mucho y buen fruto. Amén. Pero esto es cuando he respondido fielmente al llamado de Dios. Hebreos 3:1, por favor. ¿Alguien que quiera leerlo? Por favor. Amén. ¿Qué me quiere llevar el Señor con esto? Es algo que realmente debo estar recordando día a día. Que Jesús vino, que Jesús murió, que Jesús resucitó y que Él ha consumado todo en mi vida. Que ahora soy llamada para compartir esta fe que produce vida en el hombre y que nos pone en la relación correcta con el Padre. A ver, chicos, dije 3:1, por favor. Amén. Dice, así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. Amén. Ahora vamos a ir llegando a la conclusión de este mensaje y vamos a recordar o a repasar que el llamado, bueno, no es repasar, pero es como a la conclusión que el Señor me permitió compartirles, que el llamado es un don de Dios, es algo que Dios nos da por su gracia, para que podamos tener esa mirada en el blanco, para que no erremos y para que no le fallemos a nuestro Dios, porque cuando las personas nos fallan humanamente duele, ¿verdad? Pero no me imagino el dolor que siente el padre cuando un hijo le falla. Por eso está la necesidad de preguntarnos día a día si estamos viviendo de una manera digna, si estamos siendo ese sacrificio realmente vivo para darle la gloria a Él. Si realmente estamos muriendo a nuestra carne, como el Señor nos lo muestra a través de la vida de Pablo. Realmente es algo que debemos estar preguntándonos y que el Señor nos confronte con la ayuda de su Santo Espíritu, para que no sea algo humano y que quiera salir corriendo, sino que el Señor hable a mi vida y que hablando a mi vida yo pueda no solamente entender, sino creer el propósito por el cual fui llamada. Amén. Bien, pues es un don de Dios que me ayuda a tener la mirada en el blanco, pero también me ayuda a tener los pies firmes en la tierra. ¿Para qué nos ayuda a tener los pies firmes en la tierra? Para terminar la carrera de la fe, para pelear la buena batalla. Y entonces cuando entiendo y creo cuál es el llamamiento en Cristo, entiendo que es un llamamiento que me lleva a la santificación mediante el Espíritu Santo, que me permite aferrarme a la esperanza del regreso de nuestro Señor Jesús el Cristo. Ya no vivo más sin ninguna esperanza.
O ya no vivo como con alguna esperanza ficticia o con alguna esperanza como pasajera o terrenal, sino que vivo con una esperanza eterna, sino que vivo con una esperanza que verdaderamente el Señor me ha permitido creer para disfrutar una vida eterna a su lado. Creo también que cuando respondo al llamado que Dios me dio, vivo la fe de manera activa. Entiendo que Dios es quien me llamó a fin de glorificar a Él mismo, al Padre, creyendo en su Hijo, y anuncio la buena nueva de salvación de su Hijo hasta los confines de la tierra. Realmente no solamente comparto, ya sea con mi familia o cuando vamos en equipo a predicar la buena noticia, sino que el Señor me inquieta para estar en cada campo compartiendo, en cada campo de mi vida, con mi familia, con mis vecinos, con la congregación, con las personas que están afuera, dependiendo de la misericordia del Señor, y que quizás aquí a veces estemos quietos, pero el Señor nos esté llamando y no escuchamos su voz para ir a hacer luz y sal en un mundo de tinieblas. Y entiendo que es un llamado de por vida que culmina en las cenas de la boda del Cordero, cuando me aferro a la esperanza de vida eterna que me fue entregada. El Mesías prometido vuelve, jóvenes. No es algo que nos hayan enseñado por carta o por alguna predicación, por micrófono o por mensaje, sino que realmente es algo que el Señor pone en nuestro corazón. Es esa fe que el Señor deposita en nuestro corazón para servirle y para darle la gloria para lo que realmente fuimos llamados, para lo que realmente fuimos creados y para lo que realmente nacimos. Apocalipsis 19:9, por favor. Dice, y el ángel me dijo, escribe esto, benditos son los que están invitados a las cenas de la boda del Cordero. Y añadió, estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. Entonces, bueno, en esta versión dice invitados, en la versión de atrás, pero en la versión de acá dice que somos llamados. Dice, bienaventurados los que son llamados a las cenas de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son las verdaderas palabras de Dios. ¿Cuántos aquí realmente anhelamos y deseamos ser invitados a las bodas del Cordero? Disfrutar realmente de ese momento glorioso en el cual nuestro Señor volverá y entonces todo ojo le verá. Y aquellas personas que lo rechazaron, realmente no puedo imaginar su sentir cuando vean que el mensaje que algún día se negaron a escuchar se está cumpliendo, cuando al fin nuestro Señor Jesús el Cristo vuelva. Pues esta es la enseñanza del día de hoy. Y para terminar, me gustaría orar para que la palabra realmente cobre vida, porque la palabra es poder para salvación y es solamente el Señor quien hace la obra en nuestros corazones. Y les voy a pedir que cierren sus ojos, por favor. Amado Dios, te damos gracias, Padre. Te damos gracias en esta noche, mi Dios, porque es por tu gracia, Señor, que hoy estamos aquí, mi Dios. Gracias, Señor, porque es un privilegio, Señor, el poder servir a nuestro Dios, a nuestro Señor, aquel quien dio la vida por nosotros. Señor, hoy ruego que nos quebrantes, mi Dios, que nos lleves, Señor, en esta noche, mi Dios, a ser confrontados, mi Dios, con tu palabra, Señor. Que sea tu Santo Espíritu recordándonos el llamado por el cual fuimos creados, y aquellas personas que aún no conocen su llamado, Señor, que el día de hoy la palabra haya sido clara, Señor, para que la palabra llegue hasta el fondo de sus corazones, Señor, y la palabra quebrante, Señor, y la palabra llegue hasta lo más profundo de su ser, Señor. Hoy te pido, Padre, que avives, Señor, el fuego, mi Dios,
de quien en su momento se estuvo apagando, Señor. Hoy te pido, Padre, que pongas tu amor en nosotros, Señor, para amar de una manera genuina, Señor, de la manera que tú deseas, Señor. Hoy te pido, Padre, que podamos sentir ese amor por las almas, Señor. Y hoy te pido perdón, Señor, si de alguna manera el tiempo que me has dado, Señor, no he servido a mis hermanos. Hoy te pido perdón, Señor, si mis ojos se han desviado de cumplir con el propósito por el cual fui llamada. Señor, hoy te pedimos, Padre, que como cuerpo, Señor, nos despiertes y nos levantes, Padre, para ser luz y sal, mi Dios, en un mundo lleno de tinieblas, Señor, en un mundo que está siendo gobernado por Satanás, Señor, y que ahora que nosotros hemos creído por tu gracia, Señor, que el Evangelio nos ha hecho libres y que ahora pertenecemos a ti, Señor, y que ahora te servimos a ti, Señor. Ayúdanos verdaderamente a disponer el tiempo que tú nos das, Señor, para servirte y dar la vida por nuestro prójimo, Señor. Enséñanos esa obediencia perfecta que tuvo el Cristo, como cuando murió y fue a la cruz y no le importó el ser exhibido en público, con tal, Señor, de obedecer al Padre. Señor, ayúdanos a estar unidos, Padre, para que el mundo vea, Señor, que somos uno en Cristo, Padre. Hoy te doy gracias, Señor, por cada joven, mi Dios, que le permitiste venir, Señor. Cada joven que está conectado, Señor. Y por cada persona, Señor, al quien tú inquietarás, mi Dios, por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Padre, te damos, mi Dios. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús, quien es el Cristo. Amén. Bueno, pues gracias a Dios por esta palabra. Yo le comentaba a Brenda que cuando leí el sermón, la verdad es que fui muy edificado y es tan importante ver esta parte, ¿verdad? De ese llamamiento en el cual el Señor nos ha hecho. Realmente el llamado, ese llamamiento del cual acabamos de ver hoy, es absolutamente para todos. Ese llamado Dios lo hace, ¿cómo? A través de la predicación de su evangelio. Ya hay de aquellos que no responden al llamado de la predicación de su palabra, al final de cuentas, ya es responsabilidad de cada quien. Pero cuán bienaventurados somos cuando respondemos a ese llamado. Y quiénes son aquellos que, si nos vamos más atrás, que vemos que esto tiene que ver única y exclusivamente con ese amor tan grande, tan perfecto que Dios tuvo por nosotros, que realmente si nos ponemos a pensar humanamente, pues, dice uno, híjole, pues definitivamente no había nada en mí para que a Dios le atrajera y dijera, bueno, lo voy a llamar para... No, realmente no había absolutamente nada. Lo que pudo ver él es puro pecado, pura maldad. Es lo único que pudo ver. Pero debido a su gracia, debido a su misericordia, porque también es justo, ¿verdad? Pero sabemos que dentro de sus atributos no solamente está la justicia y la santidad, que no lo podemos dejar nunca a un lado, sino que ellos siempre trabajan en conjunto. Pero por otro lado está su misericordia, su bondad. Y realmente esto nos tiene que llevar a ser completamente agradecidos con Él, a meditar en el que, Señor, pues me doy cuenta que he respondido a este llamamiento, pero esto ha sido única y exclusivamente por tu gracia. Porque si no hubiera sido así, seguiría perdido. Porque qué triste que sí, el llamado ha sido para muchos. En las calles, en todos lados, ese llamado, la sabiduría, ¿verdad? Llamando en las calles, Cristo llamando en las calles a los pecadores que se arrepientan, vengan a Él. Pero qué privilegio estar aquí y no nada más estar,
porque yo puedo estar y simplemente estar y ya. Pero qué privilegio es estar creyendo y qué privilegio haber yo respondido a este llamado. Y entender que si yo pude responder no fue ni siquiera por mí, fue porque su gracia abrió mis ojos, porque su gracia me despertó, porque Él en su bondad, en su gracia, depositó en mí su espíritu para que de esa forma yo pudiera responder y caminar en este llamamiento. Y efectivamente esto tiene que ver con su amor. ¿Por qué? Porque también tiene que ver, aparte de cuál es el principal propósito por el cual Él me llamó. Bueno, si nos vamos más atrás, vamos a ver primero cuál es el propósito por el cual Él me amó, aún desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es el propósito por el cual Él me predestinó? Y en todo esto se encierra también el propósito en el cual Él me llamó, Él me justificó y Él me va a glorificar. ¿Cuál es ese propósito? El ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Y esto lo podemos ver en Romanos, ya para cerrar con esta parte, Romanos 8:28, que dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan o ayudan para bien. Esto es, para los que son, ¿qué? Llamados, ¿verdad? Conforme a su propósito, conforme al propósito de Dios, ¿verdad? No conforme a mis planes, no conforme a lo que yo quiera vivir, no, según el propósito de Él. Porque a los que de antemano conoció, o sea, aquellos que Él previamente amó, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y en el 30, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó. Pero a esos que ahora nos ha justificado, también nos va a glorificar. Y esa es la meta, amados jóvenes, jovencitas, adultos, ¿verdad? Esa es la meta, estar con Él para siempre, llegar a ese supremo llamamiento, terminar la carrera para estar con Él. Y bueno, nos queda un poco de tiempo, queremos aprovecharlo para hacer fórum, nos queda alguito. No sé, ¿a alguien le gustaría pasar a algún valiente? Si no, no se preocupen, aquí lo hacemos pasar. Entonces, es mejor que se llenen de valor y digan, pues yo paso. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie se anima? Bueno, vamos a ver entonces quién pasa. Me gustaría que pasara Abraham. Pásale, Abrahamcito. Un minuto, tú puedes, Abraham. ¿No? ¿Para la otra? Bueno, vamos a darle lugar a Titul. Titul va a pasar en representación de Abraham. Buenas noches. Bueno, creo que el Señor últimamente, como han compartido pues los últimos viernes, ha estado hablando a mi vida de esa santidad, que pues sabemos que el Señor ya nos tiene apartados. Entonces, pues como dice Brenda, pues reconocer, responder a ese llamado, pues que el Señor ya nos ha dado. Y también como decía el pastor Saúl, ¿sí era Saúl? Sí. La semana pasada, que nos ponía un ejemplo de pues cuántas horas estábamos expuestos con nuestro trabajo, nuestra escuela, con personas del mundo. Por ejemplo, pues yo voy a la escuela 6 horas. Entonces, pues es estar expuesta a pláticas que pues no le agradan al Señor. Y muchas veces pues ya se nos hace normal todo lo que platican, pues, o sea, cosas del mundo. A veces ya de tanto que la escuchas, pues ya se te hace normal, ¿no? Pero es estar como tener ese temor de no fallar al Señor, tener ese temor de no apartarnos, o sea, de que las cosas del mundo ya no se nos hagan normal,
sino pues estar pues santos, tener esa comunión con el Señor, apartar nuestros sentidos, nuestro oído, nuestros ojos, lo que escuchamos, para que pues nuestra vida sea para el servicio del Señor. Muy bien. Allá los jóvenes de cabina como que están muy escondidos. Ahora que pase un varón. Échale, Chino. Todavía alcanzas. Tienes 5 minutos. Bueno, pues muy hermosa palabra. Gracias a Dios por la vida de Brenda, que nos edificó de mucho su mensaje. Y bueno, pues el llamamiento me hace pensar mucho en que cuál sería la razón por la cual yo estoy aquí, ¿no? Y lo veíamos ahorita que para qué el Señor me ha llamado, pero he pensado mucho cómo es que hoy puedo estar aquí, ¿verdad? Alabando al Señor y demás, pero la única conclusión que puedo decir es que solamente fue por pura gracia del Señor que me trajo a mí aquí, por mi carácter, mi forma de ser. Quizás yo nunca hubiera querido estar aquí o no hubiera podido estar porque no tenía la capacidad, pero el Señor puso esa capacidad y esa gracia para que yo pudiera atender su llamado. Y bueno, por otro lado, también quisiera poner un ejemplo, porque hemos sido llamados para servir a un rey, ¿verdad? Que es el rey y el creador de todo. Y por decir un ejemplo, si nosotros a alguna persona, algún personaje de renombre nos hubiera llamado para servirle, pónganle el nombre que ustedes quieran, el personaje que se les ocurra, pues dirías, wow, estoy sirviendo a un personaje reconocido por el mundo, por así decirlo, y es un privilegio, pero esto no es comparado con lo que es servirle al Señor, al Rey de Reyes. O sea, es como para gritarlo al mundo y decir, estoy sirviendo al único Rey creador de todo, ¿no? Y pues nada, es eso. Amén. Bueno, alcanza un joven más, un valiente o una valiente. No, bueno, aquí lo hacemos pasar. Fer Medina. Buenas noches. Pues bueno, gloria a Dios por tu vida, Brendilla. El Señor, pues siempre nos habla con la vida, a través de la vida de los jóvenes que han pasado. Y pues sí, como lo comentaban, es un privilegio que el Señor nos haya llamado, ¿verdad? Nosotros, sin tener nada bueno que ofrecerle, el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos llamó. Y no fue solo como para vivir una vida religiosa o una vida un poco diferente a las demás personas que no conocen a Dios, sino que es un llamado eterno que va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Entonces, pues el Señor nos va a permitir darnos cuenta, ¿verdad?, de que realmente fuimos llamados, como decía Jaime, no por cualquier persona, sino por el Señor mismo, que nos llamó para estar con Él. Entonces, la forma en la que nosotros podemos agradecerle es compartiendo la buena noticia, ¿no? Como más abajito donde leímos de Romanos, Pablo decía que la forma en la que él le daba gloria a Dios era anunciando la buena noticia. Entonces, la forma en la que ahora nosotros podemos pues darle gracias al Señor por llamarnos para estar con Él una eternidad, pues es dando esos frutos, ¿verdad? Dicen la palabra que nosotros a medida de que aprendamos y aprendamos a conocer a Dios, pues nuestra vida va a dar esa clase de frutos que le agradan a Él. Entonces, la forma en la que vamos a demostrar que verdaderamente hemos aceptado ese llamado por parte del Señor, sirviéndole, haciendo todo lo que hacemos para darle la gloria y la honra a Él, porque no somos llamados para ser pues cualquier cristiano, ¿no? Sino que somos llamados para dar la vida ahora por Él, que Él nos ha llamado. Y ya. Y ya para cerrar, Yasmín, si pudieras pasar, porfa.
Hola a todos, buenas noches. Pues realmente creo fielmente que el Señor nos ha llamado a todos principalmente por su misericordia, ya que, como decía, pues realmente el Señor no escoge a las personas nada más porque son perfectas, sino principalmente porque somos pecadores. Realmente, pues nosotros vivimos en un cuerpo terrenal que ha estado pecando continuamente, pero gracias a Dios por su amor y su misericordia nos ha escogido a cada uno de nosotros. Y realmente también algo que creo mucho es que el Señor tiene sus tiempos, que sus tiempos son perfectos, porque, bueno, puedo hablar, por ejemplo, en mi vida, que a mí me pudo escoger en un momento muy difícil y estoy tan agradecida con el Señor y tan bendecida que me escogió en el momento, pues perfecto, ¿no? Hay algo que no se me olvida mucho, de eso me lo dijo mucho mi pastora, que antes nosotros, bueno, sí, antes, porque ahora gracias a Dios estamos con Él, estábamos separados de Dios, pero gracias a su gracia principalmente nos sacó de esas tinieblas para estar nuevamente con el Señor, ¿verdad? Entonces, al momento de estar con el Señor, ahora vivimos para vivir conforme a su voluntad, ¿verdad? Creyendo, estando firme en esa roca, quien es Jesús el Cristo. Sabemos que pues realmente no es nada fácil, pero tampoco no es nada difícil, nada imposible cuando hemos creído verdaderamente. A veces podemos estar pues en incredulidad o pues sí, nos podemos separar, pero aún así su amor de Cristo es infinito con nosotros, ¿verdad? Porque él conoce tu corazón y sabe que hay en tu corazón, aunque tú lo puedas ver lo más en oscuridad, lo más sucio, Él puede ver que aún ahí en tu corazón hay arrepentimiento. Entonces, como nos decía Brenda, Él nos escoge y después nos prepara, ¿verdad? Y después de cuando nos prepara, tenemos una esperanza para vivir en santidad, como también lo decía el Señor a través de la vida de Brenda. Como Dios es santo, quiere que nosotros seamos santos, ¿verdad? Porque al momento que nos hace santos para estar con Él, y entonces no se preocupen por si algún día nos llegamos pues sí, a salir al compartir, si realmente Él es el que habla a través de nuestras vidas, no nosotros mismos, sino que vivir una vida siempre confiada en el Señor, porque realmente Él nos ha llamado para escogernos y el día que Él regrese, pues pueda venir por nosotros, ¿no? Bueno, vamos a orar para cerrar. No sé si Alabanza nos va a bendecir con otra alabanza más para cerrar. Si es así, pues bueno, preparémonos. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo. Bendecimos tu santo nombre, Señor, y gracias por esta tu palabra. Gracias por esta enseñanza. Síguenos tú edificando y que esta palabra en la cual tú hablaste hoy a través de la vida de Brenda esté en nosotros día a día. Estemos meditando en ella y no solamente que quede en la mente, sino que baje al corazón, Padre, para que todo esto lo pongamos por obra. También, Padre, te queremos dar gracias por los diezmos, por las ofrendas. Bendícelos, Padre, y sabemos que tú eres el que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Tú eres el que amas al dador alegre. Tú eres el que nos sustentas. Tú eres el que nos da conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te damos gracias por todo y hemos orado en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Si gusta.